Bienvenidos a La Voz del 21. Como siempre, nosotros los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Usted lo puede hacer por 20 soles mensuales. Ya sabe que se puede suscribir a través de perukiosco.p. Nosotros queremos hablar hoy de un tema importante y es el cambio del clima. ¿Qué está haciendo el cambio del clima? ¿Estragos en nuestra salud? Esa respuesta que es importante y además porque nosotros estamos pasando de un clima más caliente a un clima mucho más frío, cada vez nos estamos acercando más al invierno y a veces creemos que somos propensos a los resfríos, pero podemos estar siendo víctimas de una alergia estacional y para conversar de este tema nosotros estamos conectados con el neumólogo Javier Jauregui, que él es de la clínica Ricardo Palma y está con nosotros para responder todas nuestras preguntas. Bienvenido, doctor, al programa. Bienvenido, muchas gracias y sobre todo por el interés de Perú 21 TV de ser partícipe de su programa y a través de él poder dar algunas indicaciones a la población en general en estas épocas tan difíciles como esta época de pandemia y justo al inicio del invierno, en la cual las enfermedades respiratorias son más frecuentes y por lo tanto van a afectar considerablemente a la población. El Pero problema de estas quisiéramos enfermedades... preguntarle, doctor, Sí, dígame. lo primero que quisiéramos preguntarle para hablar de alergia estacional es lo primero, ¿no? Que es el frío. ¿Qué tanto puede afectar a nuestra salud el cambio de clima, acercarnos al invierno, tomando en cuenta que nosotros vivimos en la capital, donde hay mucha humedad, el nivel de humedad es bastante alto, y en otras regiones sufren de un invierno bastante crudo? ¿Qué tanto puede afectar este cambio de clima en nuestra salud? El problema del cambio estacional es el problema básicamente de la humedad. Y la humedad afecta básicamente a todas las ciudades de la costa. Y la humedad tiene definitivamente implicancia en las enfermedades respiratorias, porque la humedad condiciona una serie de alergenos, o sea, mecanismos por los cuales la persona inhala cierto tipo de alergenos, como son el moho, eh, el, el aire frío, la caspa de los animales y diferentes tipos de alergenos, y eso inhala por la nariz, y la nariz es el primer, digamos, la primera fuente de defensa del organismo. Y como es la primera fuente de defensa, es también la primera fuente de complicaciones, de afecciones. Por eso este tema de las alergias, básicamente, en primer lugar, está relacionado con las rinitis alérgica. Por eso es importante esta presentación, porque tenemos que evaluar bien acerca de la rinitis alérgica. Cómo es, cómo se presenta, qué hacer, cómo evitarlas. Es decir, tenemos que tener un plan de trabajo frente a esta rinitis alérgica que va a ser más frecuente en esta época y sobre todo se va a confundir con los síntomas del coronavirus y va a hacer que la población en general acuda a los centros de salud que ya están colapsados y que van a provocar dos cosas. Uno, colapsar más el centro de salud y segundo, ser víctima de contagio intrahospitalario, o sea, dentro del sistema de Claro. salud. Doctor, Por entonces, eso, por favor, ayúdenos a saber cuál es la diferencia entre una gripe normal, la alergia estacional y el COVID-19. Hay que diferenciarlo para tenerlo claro, ¿no? claro, la rinitis alérgica es una enfermedad, no tanto enfermedad, es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que provocan una inflamación y edema de la mucosa, principalmente de la nariz. Se llama estacional porque se presenta, digamos, en las estaciones, ciertas estaciones, como por ejemplo en el invierno, en la primavera, ¿no? El otoño. Y también hay pacientes que tienen una rinitis no estacional, sino todo el año. La característica más importante de la rinitis es que sus síntomas duran más de 15, 20, 30 días. Es decir, es el que dentro de las enfermedades respiratorias que nosotros vemos habitualmente es la que más dura. Si un paciente dice, tengo congestión nasal, me sale moco por la nariz, estoy estornudando, ¿y cuánto tiempo tiene eso? Tiene un mes. Entonces eso ya nos libera del diagnóstico
de una gripe o un resfrío, ya no es un resfrío común, peor, ya no es una coronavirus. El resfrío común se caracteriza por ser una afección respiratoria provocada por... Hay casi como 200 virus que provocan el resfrío común. Y los síntomas generalmente son 7 días máximo. Hay congestión nasal, estornudos, una levísima fiebre y malestar general. En cambio, la gripe, también provocada por virus, da síntomas mayores, fiebre mayor, pero hay dolores musculares, osteomusculares y un mal estado general que el paciente tiene que estar postrado en cama. Y también tiene una duración corta. En cambio, el coronavirus da una fiebre alta desde un principio, dolor de cabeza, una tos exigente y se asocia a una cosa importante que no tiene ninguno de los tres. O sea, ni la gripe, ni el resfrío, ni la rinitis alérgica tienen lo que se presenta en el coronavirus, que es la insuficiencia respiratoria. Es decir, la falta de aire, que es una falta de aire progresiva. Pero inicialmente es a pequeños esfuerzos y posteriormente es una falta de aire al reposo. Entonces, eso es un signo de alarma que tenemos otra enfermedad mucho más grave y difícil de tratar en este momento, que es el COVID-19, la infección por el COVID-19. Entonces, eso es lo importante, la diferencia que existe entre estos 4 tipos de afecciones respiratorias que son frecuentes en esta época del año y que la población debe estar preparada para diagnosticarla, autodiagnóstico y un tratamiento adecuado de acuerdo a los consejos médicos. Ahora entramos justo en ese ámbito y es el tratamiento. ¿Cuál es la medicación que debemos usar? Por lo general, bueno, los peruanos estamos relativamente acostumbrados a automedicarnos. ¿Cuán peligroso es si nos vamos a automedicar cuando tenemos una alergia? Porque a veces, como ya habíamos dicho, lo confundimos con una gripe y nos tomamos un antigripal y creemos que nos va a pasar, ¿no es cierto? ¿Es bueno automedicarse? ¿No es tan peligroso porque simplemente es una alergia o es mejor ir al médico? Claro, lo más importante, digamos, uno siempre ante cualquier enfermedad debe tener una estrategia. Y no solamente ante enfermedades, sino ante cualquier situación en la vida, uno siempre tiene una estrategia. Y la estrategia para una rinitis alérgica o las alergias en general es primero identificar el alergeno, o sea, lo que provoca la alergia. Uno, prevenir el alergeno que está provocando el problema alérgico, en este caso una rinitis alérgica, y en tercer lugar, ya la medicación. Entonces, para identificar el alergeno, en el momento actual, en nuestro medio, en la cual todavía tenemos el confinamiento, gracias a Dios, el confinamiento produce que estemos nosotros la mayor parte de las horas del día dentro de nuestras casas. Entonces va a haber una contaminación intradomiciliaria. Y esa contaminación intradomiciliaria la vamos a ver primero con los periódicos guardados, las cosas guardadas. En época de invierno generalmente ya se está sacando del closet todas las ropas que son de invierno, están llenas de moho. Entonces tenemos que identificar dónde está el problema. Encima, el polvo de la casa también tiene alergenos. Y peor, la caspa de los animales, la caspa de los animales domésticos, la saliva de los gatos. Entonces, hay diferentes tipos de alergenos intradomiciliarios que tenemos que identificar y trataremos de combatir. Con diferentes formas. Lo más importante es tratar de identificar qué alergeno es específicamente el que está atacando. Con respecto a los alergenos alimenticios, son muy escasos. No significa que el paciente alérgico se vaya a suspender todo. En nuestras épocas antiguas, generalmente nosotros nos prohibían los chisitos, ir a fiestas infantiles. Eso ya se ha superado. Los alergenos alimenticios son muy escasos y lo más importante son los alergenos que uno inhala por la nariz. La nariz es todo lo que inhala por la nariz, eso es lo que provoca básicamente la mayor parte de los alergenos respiratorios. Y en tercer lugar, ya en cuanto a tratamiento, lo más importante es el tratamiento local. La rinitis alérgica se caracteriza básicamente por edema, congestión de la mucosa nasal y eso va a provocar picazón, congestión, rinorrea, congestión, que esta congestión generalmente es una congestión blanquecina.
un moco blanco, blanquecino, que no tiene ninguna característica infecciosa. Entonces, lo más importante es un tratamiento local. Hay antiinflamatorios en inhaladores nasales que son de gran importancia. Cualquier cosa que uno haga en medicina siempre es bueno, primero un tratamiento local y posteriormente un tratamiento ya sistémico a base de antialérgicos. El problema de los antialérgicos es que tienen efectos colaterales. Por ejemplo, provocan somnolencia, provocan taquicardia. Entonces hay que tener cuidado con los antialérgicos. Uno de los antialérgicos más suaves o antihistamínicos más suaves es los más antiguos, son los mejores. Por ejemplo, la clorofeniramina, el cloroalergán, pero da un poco de somnolencia en dosis mínimas, en gotas para niños o en dosis mínimas para los adultos en las cuales no tienen que estar, o sea, no sean choferes o que tienen que estar alerta, es una buena indicación. Existe otro tipo de antialérgicos como son, por ejemplo, la loratadina y otros más que, digamos, cuanto más sencillo, más simple, menos dosis y pocos días de tratamientos es el más importante. Pero para mí, el tratamiento más importante de la rinitis alérgica son el tratamiento local con los antiinflamatorios por vía inhalatoria. Lógicamente, después de haber identificado el alergeno y después de haber sacado, digamos, todo lo que nos puede provocar alergia. No significa que vamos a sacar a nuestros animales, no significa que los vamos a dejar afuera, no, sino que el gato, por ejemplo, no debe estar dormir en la cama, no debe cargar al gato, no debe besar al gato, entonces esa es la idea. O sea, la idea es, digamos, una convivencia adecuada con los animales domésticos. Y siempre con su visita al médico veterinario, que es de gran importancia. Entonces, esas son las tres fuentes de tratamiento. Otra cosa importante que quería mencionar con respecto a la rinitis alérgica es que el moco va a provocar lo que se llama un goteo postnasal. O sea, el moco viene por atrás y se entra a la cuerda vocal y de ahí se pasa a la tráquea y las vías aéreas. Este goteo postnasal va a ser una fuente importante de una causa por la cual se va a dar una exacerbación del asma bronquial. Entonces, la rinitis alérgica se asocia cercamente a un broncoespasmo o a un asma bronquial. Por eso, el asma se considera ahora es una enfermedad no solamente bronquial, sino rinobronquial. O sea, el tratamiento del asma hay que darlo también con el tratamiento de la rinitis alérgica, del goteo postnasal. Y la última cosa que quería decir es que ya se complica, este problema de rinitis alérgica va a provocar lo que se llama la sinusitis, que es un problema ya de tipo infeccioso, en la cual existe pus dentro de los senos paranasales. Entonces, eso hay que tratarlo básicamente ya a través del otorrino, a través de los drenajes de la pus y también un tratamiento antibiótico. Con el tratamiento adecuado de la sinusitis, la rinitis alérgica, el porcentaje de mejoría de los pacientes asmáticos va a ser notable. Si un paciente asmático tiene sinusitis, tiene rinitis alérgica y tiene espasmo, y los médicos solamente le van a recetar inhaladores, o sea, tratamientos para el asma, no va a ser completo su tratamiento. El tratamiento básico va a ser también el manejo de la congestión nasal, de la rinitis alérgica y de la sinusitis. Dicho sea de paso, casi el 30% de los pacientes con rinitis alérgica son asmáticos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de relación que existe entre las dos cosas. ¿Ya? Ok, doctor, muchísimas gracias por su participación en La Voz del 21. Le agradecemos todos los consejos. Lo último que quisiéramos preguntarle, y por favor, quisiéramos que sea breve, es si hay una cura para esta alergia estacional, para la rinitis, para la sinusitis, o es que vamos a nosotros convivir siempre los que sufrimos de esto. Yo soy una de sus pacientes, entonces, porque yo tengo rinitis alérgica. ¿O vamos a convivir siempre con esta enfermedad? No. Yo pienso que lo importante es hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento preventivo. Eso es lo más importante. Una de las cosas que se ha visto últimamente como tratamiento preventivo, estas cosas, es primero identificar el alergeno
el manejo del alergeno, o sea, la contaminación intradomiciliaria. Y tercero, existen los antileucotrienos. Estos antileucotrienos, como por ejemplo el Montelukast, puede ser un tratamiento, digamos, de prevención de estas afecciones alérgicas. No es una prevención del asma, sino es prevención de la afección alérgica. Entonces, controlando adecuadamente esa afección alérgica, se puede controlar también el manejo del asma bronquial, o sea, con tratamiento de antiinflamatorios por vía inhalatoria. O sea, si nosotros damos un tratamiento antiinflamatorio por vía nasal y otro antiinflamatorio por vía inhalatoria, entonces con esas dos estamos dando un tratamiento, digamos, no solamente preventivo, sino un tratamiento a largo plazo de la enfermedad rinobronquial, que es el asma bronquial. O sea, para todo hay tratamiento, o sea, no debemos eh, tener pesimismo, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros sí podemos hacer para frenar este tipo de enfermedades tan frecuentes en las ciudades de la costa del Perú. Doctor, muchísimas gracias por su participación en La Voz del 21 y también lo felicitamos por el trabajo que están haciendo a todos los profesionales de la salud en época de pandemia. Queremos hacer extensivo a todos sus colegas también este saludo y felicitación. Agradecemos también a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión y los invitamos a ver nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco por solo 20 soles mensuales. Usted se puede inscribir a través de perukiosco.p. Buenas tardes.